de economía, hombre, con hablar de con Arturo de economía como que no encaja mucho, pero si vamos a hablar de economía digital como que sí. Muy buenas tardes, Arturo, bienvenido. Hola Pinky, buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, el Producto Interno Bruto, desarrollado en la década de 1930, mide el valor monetario de todos los bienes finales producidos en una economía. Es un término que desafortunadamente en nuestro país conocemos mucho. Se utiliza ampliamente como indicador de bienestar. Buah, a veces. Ahora bien, ¿es este término un factor fiable para medir una realidad propia de nuestros tiempos en la economía digital? ¿Cómo medimos la economía digital? Vamos a hablar de este tema. Arturo, ¿es lo mismo una economía tradicional que una economía digital? ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Bueno, primeramente la economía digital está basada evidentemente en todo lo que son estas aceleraciones producidas por las tecnologías, estos modelos que se trabajan y que crecen en un Ajá. entorno totalmente digital intangible. Entonces, y que muchas veces su valor no es marcado en su totalidad por medidas como el Producto Interno Bruto. Te cito un caso, por ejemplo, el Instituto de Economía Digital del MIT hizo una medición hace unos años atrás. Ajá. Y les preguntaba a ciertos encuestados, llegaron a ser unos 13,000 en su momento, de qué representaba para ellos un servicio, por ejemplo, como el mapa, que viene en los teléfonos y que es gratuito. Entonces, muchos llegaron a valorar esa utilidad hasta en $17,000 cuando esto se nos regala. Y es donde viene el punto donde los elementos de la economía digital... Sí, pero el hecho de que te lo regalen no significa que no tenga... Que no cueste. Que no cueste, que no tenga un valor. Incluso no que no cueste, porque de repente pues no cuesta nada. Hay cosas que a veces cuestan nada, cuestan muy, muy poquito, tienen un costo bajo, pero puesta ya en el mercado tiene un valor importante. Correcto. A eso se define como valor excedente del consumidor. Es decir, que es lo que va más allá del precio que pueda pagar. Entonces, la economía digital en base ha crecido por modelos que se definen como freemium. Freemium es cuando te regalan algo para que pruebes un producto. El Gmail empezó en esa modalidad hace muchos años. Ajá. Y que tú te habitúas, te acostumbras y evidentemente en algún momento te preguntan si quieres pagar alguna característica extra. Como estás enganchado, estás montado, te hace sentido y la pagas. Hay otros usuarios... Si tuviésemos que poner un ejemplo, supongamos que de repente República Dominicana se le cierra el grifo de una plataforma como Gmail, ¿de acuerdo? Y dicen, bueno, pues a partir de ahora el país, si quiere gozar de este servicio para todos sus ciudadanos en carácter gratuito, que puede tener de repente 5 millones de usuarios, por poner una cifra, pues tendrían que pagar al año pues 500 millones de dólares. Correcto. Evidentemente, esa es una forma de cuantificar un servicio que ahora mismo nos está llegando de forma gratuito, quizá a 5 millones de personas y quizá a otro millón pues lo estemos pagando porque que usamos más capacidad, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen que sacar de su bolsillo y pagar ese sustituto. Entonces es donde viene el choque de la economía digital contra la economía tradicional, que siempre está basada en el precio. Para usted recibir algo, tiene que pagar. En la economía digital, no. Y de hecho, el Instituto Sloan del MIT definió este excedente por persona, este excedente, como mencioné, de consumo medio, por alrededor de unos $500 en Estados Unidos, cuando realmente el ingreso promedio por usuario es de unos $140, para que tengas esa medida. O sea, la gente consume servicios. Consume por valor de 500, pero realmente está gastando 140. Es decir, que nunca va a poder pagar por esos servicios, en pocas palabras. Entonces, ¿Y dónde se produce, cómo se produce esa valoración, por ejemplo, en un país como el de nosotros? Perfecto. Bueno, excelente pregunta. Mira, hay una medida que se desarrolló en el mismo instituto que menciono, que se llama PIB-B, que prácticamente es una medida alternativa que busca medir también, aparte de las medidas económicas, monetarias, las contribuciones al bienestar del consumidor.
Entonces, tú sabes que hay muchas medidas que han aparecido recientemente, como la medición de felicidad, por ejemplo, que denotó en algún momento que nuestro país era bastante feliz. Y generalmente estas medidas de bienestar, de contribución, también existe el mapa de desarrollo humano, por ejemplo, que es un poco más técnico. Entonces, lo que hace el PIBB como propuesta es que trata de medir las dos cosas, porque la economía digital no se puede medir, y ya está demostrado, por el valor monetario. De hecho, la categoría más grande en este tipo de clasificación de servicios que se prestan gratuitos y que la gente no podría pagar si se les vendiera son las búsquedas. Las búsquedas, el correo electrónico y los mapas. Entonces, en este país, para poderlo medir, hay que utilizar modelos, como menciono, como el PIBB, y valernos de instituciones que trabajen conjuntamente, primero, como la Oficina Nacional de Estadísticas, que hemos tenido ya conversaciones con ellos para poder explorar cómo es que vamos a medir esta economía digital, que, como he dicho muchas veces en este mismo espacio, se ha dado silvestre en este país. No ha habido un diseño de política pública, aparte de las telecomunicaciones, para que no se me pongan guapo, pero de lo que corre over the top, que es prácticamente el concepto que habla de lo que pasa a través de una red, prácticamente no se hizo un desarrollo. Todo el que sabía que había internet acá empezó a activar sus servicios aquí. Entonces, el PIBB se maneja con una serie de encuestas, primero de profundidad y después a manera horizontal, para medir la contribución de esos servicios en el impacto del bienestar del individuo. Y aquí ahora mismo, te lo puedo decir de buena fuente, no hay analíticas de ese tipo. Sabemos cuánto se vende y nuestra empresa consultora Tabuga ha publicado ya varios reportes sobre esto, cuánto es el volumen del comercio electrónico, cuál es el volumen de la fintech, cuál es el volumen de los servicios digitales. Me calculamos unos meses atrás que esta economía digital representó el año pasado el 4,31% del PIB, pero ahora hay una serie de exploraciones para incentivar al sector de telecomunicaciones para reducir el ITEVIS del 18 al 16%, para el selectivo del impuesto al consumo, que prácticamente es un 10% que se nos carga la factura de telecomunicaciones, quitarlo. Esto se está hablando en los gremios empresariales, y sobre todo la contribución del 2% al sector también quitarla. Ahora, eso está muy bien. Va a haber internet, una factura de servicio de telecomunicaciones y por ende del internet más económica. Eso va a incentivar más el consumo, porque usted va a dejar de pagar prácticamente un 14% extra que se le está cargando ahora mismo, pero dentro de las propuestas, y ahí es donde viene mi llamado a la atención, para que midamos primero la economía digital antes de diseñar o trabajar impuestos a esos servicios over the top. Eso significa Netflix, Spotify, etcétera, inclusive hasta la publicidad digital, porque no sabemos el impacto todavía. Inclusive, un ejemplo clásico que pongo es el impacto social que ha creado servicios como Uber, Hugo, Pedidos Ya, etcétera, que ha puesto gente a trabajar, inclusive cuando muchas empresas estaban cerradas, estos individuos trabajaban, y ha creado un equilibrio económico. Si venimos a unos modelos que han crecido orgánicos, sin calcular y sin medir el impacto social, a venir a cargar de impuestos, se desacelera el crecimiento, evidentemente, y el problema social surge. Entonces, sí, todavía pero Arturo, espera, pues yo puedo entender lo importante de compañías de este tipo y el surgimiento de estas cosas, pero creo que las cosas, para que funcionen, tienen que regularizarse, y uno de los pasos de regularizar unas compañías de servicios como estas es que pasen no solamente a pagar impuestos, sino que pasen... Aquí hay un principio tributario de que no se puede pagar doble impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si pagas un impuesto por un lado, yo no puedo pagarlo como ciudadano como otro. De la manera biónica... ¿Dónde está la dualidad? Lo que pasa es que si yo pago un servicio, por ejemplo, y sobre todo una empresa,
Si yo pago un servicio, que es la misma dicotomía que hemos tenido siempre, inclusive hasta con temas de comercio electrónico, si yo pago un servicio a nivel de exterior, que ya está tributando, por ejemplo, en un estado, en otro país, No, puedo venir a pagar de nuevo. Ponme un ejemplo como de pedidos ya, o ponme un ejemplo, sirva la cuña, Uber, Eat o cualquier tipo de sencillo. estos. O sea, por ejemplo, porque esas empresas no Uber, van a pagar. No, lo traigo como ejemplo de nuevo. Esas empresas pagan un impuesto porque tú estás pagando directamente la comida que estás pagando al final. Es decir, Yo pido a tal restaurante. Claro. Yo pago a tal restaurante la comida. En lo que yo pago la comida, si la pago vía una compañía como Pedidos Ya, el acuerdo que tenga Pedidos Ya con este restaurante, que a mí ni me incumbe, es un tema de competencia, pero ahí tiene que estar incluidos todos los impuestos de este intermediario. Lo que no se puede hacer es añadirte un impuesto porque estás utilizando el servicio.